y vamos a iniciar con la conferencia que es Requerimientos para un transporte público de calidad y sostenibilidad. Está a cargo del maestro moderador, Misael David Martínez. Adelante, maestro. Bueno, buenos días a todos, distinguida concurrencia, panelistas, muchas gracias por estar aquí presentes. E igual agradecer a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad por hacer este arduo esfuerzo por el tema tan primordial que vamos a ver en este panel, que son acerca de los requerimientos para un transporte público de calidad y sostenible. Es a partir de este tema donde incide directamente a la sociedad, al desarrollo económico y también al bienestar. Es esencial que contemos con ello para que en las condiciones actuales que presenta el transporte público podemos darnos cuenta cuál es la visibilidad pública dentro de cuando nosotros queremos abordar una unidad de transporte en las calles, el metro, el metrobús o los diferentes sistemas públicos que se encuentran. Y pasamos a cuál es la calidad de vida y sus dimensiones. En la actualidad tenemos en cuenta que muchas de las personas tienen que desplazarse y realizar un recorrido muy largo para llegar al punto de trabajo o al desarrollo de sus actividades. Esto infiere directamente en la aglomeración y una mayor demanda que presenta para las personas que se van en la movilidad. Y tenemos que tomar muy en cuenta que la visión mundial que se tiene acerca de los objetivos del desarrollo sostenible, en el cual se apuesta por promover mejores condiciones que contribuyan al bienestar social y al desarrollo económico, dado que en la actualidad, como sabemos, la contaminación, la polución es mayúscula y esto se ve reflejado en la afectación de la salud pública. Para ello, el Foro Económico Mundial detectó que nos encontramos en un riesgo muy prominente por la cohesión social, que cada vez se ve más estresada a la hora de dirigirse a un lugar y tener que abordar las unidades de transporte público. Entonces, esto implica que cada persona prefiera obtener un carro privado, generando mayor congestión si no tenemos un transporte público de calidad. Por eso se han promovido diferentes alternativas apostándole por dejar los vehículos de combustión. Y los elementos claves que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo del transporte público se van a basar directamente en la descarbonización. Esto abonado a las nuevas tendencias emergentes como es lo de la red eléctrica y diferentes sistemas que apuestan por nuevas medidas de nitrógeno para erradicar todo tipo de afectación. La administración de la demanda del transporte público, base del conocimiento Big Data. Esto es muy importante, pues si analizamos cada punto desde el trayecto A a B, vamos a determinar el flujo y generar una mejor gestión urbanística para la implementación de los diferentes sistemas de transporte. El mantenimiento y seguridad vial van a recaer directamente en una apuesta constante por un mejor transporte público para una planeación de transporte urbana y sostenible. Y por último, las estrategias y retos que tiene el transporte público, la institucionalidad y todo el orden gubernamental es apostar por nuevos sistemas de propulsión, los cuales nos van a brindar este tipo de alternativas para adquirir y promover mejores condiciones. En un ciclo de análisis para la implementación de este tipo de medidas, vamos a determinar que la preparación del proyecto es esencial, con un estudio previo, un diseño operacional, un diseño físico que nos va a llevar a una integración de la movilidad, mostrando un constante monitoreo y una evaluación segura de lo que se está brindando. El fortalecimiento técnico. Capacitar de mejor manera a las personas que conducen este tipo de transporte, garantizando una infraestructura segura, ordenada y que cuente con las condiciones claves. Y las autoridades de planeación. Sabemos que la institucionalidad, el gobierno, es el primordial y es el primer ente gestor que debe de brindar las condiciones claras, las condiciones fiscalizadoras y promover incentivos para que estos mecanismos y tendencias sean abordadas en nuestra actualidad. Y con ello quiero dar paso también a comprender que el medio de transporte público debe de ser de vital importancia, es primordial para el desarrollo del país, el desarrollo social. Toda la comunidad va a estar bien,
se va a sentir bien de desarrollar sus actividades, de desplazarse, si cuenta con un transporte público y seguro, que cuente con las tendencias y que se le comunique y sepa que está siendo transportado en un medio que no está generando ninguna contaminación, que es un medio seguro, que cuenta con una comodidad y un orden para su traslado y que no se le está vulnerando a su persona. Y por ello es importante el objetivo que deben de contar las diferentes autoridades para la obtención, promoción y ejecución de todo tipo de objetivo clave que conlleve a un mejor transporte público. Para ello vamos a contar también, esta es parte de mi participación, pero a continuación vamos a encontrar más acerca del tema, vamos a conocer más acerca de este tema que es de suma importancia por parte de la expertise de los panelistas que aquí me acompañan. Y vamos a dar paso al primer panelista, es el doctor Óscar Sánchez Flores. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Cergy-Pontoise en Francia en el año 2000. Es profesor investigador en las Facultades de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y de Puebla. En los últimos años ha colaborado en la colecta de insumos y la realización de actividades de modelación en más de 120 proyectos de transporte para diversas entidades públicas y privadas. Su línea de investigación se orienta a la modelación de sistemas integrados de transporte y la estimación de la demanda. Por favor, doctor. Gracias. ¿Me presta esto? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Okay. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre un par de conceptos para empezar, sobre qué entendemos como calidad del servicio y dónde estamos parados actualmente. Después hablaré algo relacionado mucho gusto, de qué es sostenibilidad o sustentabilidad. Y finalmente comentaré 5 orientaciones que podrían tener los sistemas de transporte público para lograr este objetivo de calidad y sustentabilidad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Lo primero es el tema de la calidad del servicio. Aquí tenemos un primer problema, porque resulta que la calidad del servicio es un término subjetivo. O sea, cada uno tiene una opinión distinta de la comodidad que pueda tener en esta sala, por ejemplo. Si al final, terminando la sesión, les hacen una encuesta de qué tan cómodos se sintieron o qué tan interesante les pareció esta sesión, en una escala a la que ustedes quieran determinar su opinión. Y no va a ser una opinión uniforme, digamos absoluta, ¿no? Del momento que ya hay una persona que emite una opinión, ya estamos hablando de un término subjetivo. Por otro lado, ¿qué es lo que podríamos evaluar o qué podríamos considerar como calidad del servicio a la hora que utilizamos el transporte público? Es el momento, lo podemos entender también como una experiencia de viaje, es el momento en que llego a la parada y estoy esperando el autobús y en la parada no hay nada, ni siquiera una sombra donde me pueda tapar del intenso calor que hace ahora, por ejemplo. Desde ahí empieza la experiencia. Es eso lo que voy a calificar, es la forma en que me atendió el chofer, es la limpieza que tenían las unidades, es las condiciones mecánicas del autobús. Entonces hay muchísimas dimensiones que se pueden evaluar en ese término de calidad de servicio. Por lo tanto, es un término que también es multidimensional, o sea, tiene varias cosas que podríamos incluir. Y eso hace muy difícil, o hace difícil, que se pueda medir y que haya un consenso de cómo se tiene que medir la calidad del servicio. Y hay muchísimos trabajos que se han dedicado a evaluar esa calidad del servicio de cualquier cosa, incluyendo el transporte público. Y hay muchísimos enfoques que muchos de ustedes seguramente conocen, porque seguramente algún día fueron a comer a un restaurante y les dieron una hojita para que evaluaran la calidad del servicio, ¿no? Y les ponen ahí carita feliz o muy triste y demás, y escalas. Entonces, para eso se utilizan. Entonces, no hay un consenso de cómo tendríamos que medir la calidad del servicio de transporte público. Entonces, yo les propondría una vía alternativa, que es el concepto de aceptabilidad social. Y cuando nosotros diseñamos un sistema de transporte,
y tenemos el riesgo de que la próxima administración cambie totalmente ese proyecto porque quiere innovar o quiere hacer cosas nuevas, quiere tener el reconocimiento de sus votantes. Entonces existe el riesgo que ese proyecto ya no se mantenga, sino que se cambie, se elimine o se haga otra cosa. Es uno de los problemas que tenemos en este país, o en nuestro país. Así que la única manera de garantizar que los proyectos de transporte se mantengan es logrando la aceptabilidad social, es decir, que los usuarios estén a favor de ese servicio y ellos mismos van a ser los que lo van a defender, porque en términos generales les es útil, les resuelve problemas de movilidad y otra serie de características. Entonces, es el término de aceptabilidad social la que yo preferiría utilizar en lugar de la calidad del servicio y también para alimentar esta discusión. ¿Y qué es eso lo que implica la aceptabilidad social? Al menos tiene 4 características. Tiene que haber o ser equitativo en el acceso. No todos son superatletas como la mayoría de nosotros que estamos aquí. Ustedes, la mayoría son de menores de 25 años, 30 años. Entonces no tienen ninguna dificultad para moverse. Pero hay gente que lleva bolsas, que lleva niños, que tuvo un accidente, que necesita moverse, o simplemente México empezará a ser un país viejo y entonces nosotros, como en mi caso, pues ya no nos vamos a mover tan fácil y entonces ya no va a ser tan fácil usar el transporte público. Entonces hay que pensar en esos diferentes tipos de usuarios, cómo van a acceder al transporte público. Hoy la mayoría de los autobuses pues son camiones adaptados como autobuses. Tienes que subir 45 centímetros para llegar a la plataforma y poderte desplazar. Y mientras, a ver si tienes calle, y a ver si tienes parada, y a ver si puedes dar el paso, ¿no? Les digo, cuando somos jóvenes, o son jóvenes, pues ni te preocupas por eso, ¿no? Pero eso es un problema, ¿no? ¿Cómo garantizamos el acceso? La conectividad también. Generalmente desarrollamos transporte masivo de buena calidad en los ejes en donde hay mayor volumen de usuarios. ¿Y el resto cómo le hace para llegar al destino final? Tiene que haber otros sistemas de transporte que le permitan complementar su viaje. Y entonces hay que pensar las redes con conectividad. Y luego hablamos del tema de regularidad, que no solamente es que esté el carril confinado, sino que opere de manera adecuada según la demanda, que tenga horarios precisos, y el tema de la confiabilidad, que pase cuando tenga que pasar y no estés parado ahí y dices, bueno, pues ¿saben qué? Ya pasó media hora, no vino el autobús y a ver cómo resuelvo mi viaje. Pero hay unas restricciones, ¿no? El problema, esto es pues, quizá muy técnico, pero hay unas restricciones. Tenemos problemas de desigualdad social y económica, que eso no lo puede resolver el sistema de transporte, y tenemos que pensar en el siguiente nivel, más arriba, ¿no? La parte de la estructura urbana, que generalmente es horizontal y hace que dependamos del automóvil, en lugar de que sea vertical, que favorezca el uso del transporte público y su eficiencia. Y por otro lado, pues la ciudad es policéntrica, ¿no? Tiene muchos puntos atractores y generadores de viajes, entonces es difícil pues construir una ruta o diseñar una ruta para cada uno de esos puntos. Entonces son cuestiones exógenas que nos dificultan lograr el objetivo. Por el otro lado, tienen la parte de la sostenibilidad con sus 3 dimensiones clásicas, que es la parte social. Y en la parte social, aquí me conecto con la aceptación social, porque tiene que ser incluyente, que es la parte que les comentaba de la equidad. Tiene que ser accesible, tiene que tener comunidad, conectividad, seguridad e intermodalidad, ¿no? Esas son algunas de las características para entender la dimensión social. La dimensión ambiental ya se ha comentado aquí en la conferencia de inauguración, en la introducción también que hizo el ponente. Entonces, tenemos que hacer que el transporte público oriente el desarrollo urbano y no al revés, que las rutas vayan correteando el desarrollo urbano como normalmente sucede. Entonces, el sistema de transporte debería ser un instrumento para organizar las ciudades. El tema de la eficiencia energética, que también ya se comentó, entonces tenemos que reducir el uso de los combustibles fósiles a través de un parque vehicular ahora existen diversas tecnologías que se pueden ir implementando progresivamente, pero esas hasta ahora
son bastante costosas, entonces hay que diseñar una serie de instrumentos para poderlo realizar. Y también el tema del paisaje urbano, ¿no? Que no están peleados, y para tener una ciudad más armoniosa, pues también debería contribuir a organizar estos desplazamientos, este tema de la micromovilidad, con la ubicación de las paradas, el trazo de las rutas, los trams, etcétera, ¿no? Que deben de estar integrados. La parte económica, que también muchas veces se olvida porque se fija una tarifa que generalmente no alcanza para cubrir los costos de operación, y entonces eso se ve reflejado en peores condiciones del servicio. Entonces no es que el chofer sea el malo o el concesionario sea el malo, sino es que no alcanza el recurso para poder tener un sistema que pueda tener el mantenimiento correcto y que se pueda renovar la flota vehicular de manera regular, ¿no? Y más aún si queremos cambiar la tecnología, donde tenemos que hacer una serie de inversiones. La parte de la eficiencia también y la calidad, que están asociados con este concepto de la sustentabilidad económica. Luego tenemos dos dimensiones más recientes o emergentes respecto a la definición clásica de sustentabilidad, que es la parte de la cultura, y en este caso es la cultura de la movilidad. El transporte o la movilidad debe de hacerse de la manera más eficiente, entonces no todo se resuelve con sistemas motorizados. Podemos pensar en los problemas que estamos generando a utilizar el automóvil quizás de manera innecesaria, y quizás ese desplazamiento lo podríamos hacer en pie, en bicicleta, etc. No se trata de ser héroes y decir, hoy abandono todos los modos de transporte y solamente voy a usar la bicicleta aunque tenga que recorrer 50 kilómetros. Creo que eso va en detrimento de la eficiencia, ¿no? Desde el punto de vista económico, porque es tiempo al final de cuentas. Entonces hay desplazamientos y hay modos de transporte que se pueden especializar o que se especializan según la distancia. El tema es que tengamos la voluntad de desplazarnos y de utilizar esos modos de transporte para que contribuyamos a esta sostenibilidad. Entonces la cultura de la movilidad es algo que hace falta trabajar mucho, desde la educación primaria hasta las universidades. Por ejemplo, en mi facultad, es una facultad de ingeniería civil, y en ningún lado, les preguntaba a los alumnos, en ningún lado han visto los reglamentos de tránsito. Entonces tú vas, pides tu licencia de conductor, solamente te hacen 3 preguntas y te revisan la vista y listo, ya tienes tu licencia, aunque no conozcas las reglas de circulación. Y entonces eso, ¿qué es lo que genera? Un montón de accidentes y un montón de problemas. Y la gente, cuando le señalas que está mal, se enoja y se molesta. Todo porque no conoce las reglas de tránsito y porque no se ha fomentado esa cultura de los desplazamientos, esta cultura de la movilidad sostenible, que tiene que iniciar desde abajo, ¿no? Desde la educación primaria, incluso más abajo, ¿no? Y eso no se está haciendo. Bueno, ahora voy a pasar a las 5, voy a decir, formas o atender a los requerimientos para tener un sistema sostenible y aceptado socialmente. El primero es que tenemos que ver el diseño del sistema de transporte como una política pública de mediano y largo plazo. O sea, no puede ser que a cada administración cambiemos los conceptos y los proyectos que van a resolver el tema de la movilidad, porque la estructura de la ciudad se va a mantener a lo largo del tiempo y las necesidades de movilidad van a ir cambiando, y eso lo tenemos que ajustar. Entonces necesitamos ir atendiendo, y en prioridad, el transporte público primero, ¿no? Es lo que tenemos que hacer eficiente. No podemos rehacer la ciudad en un año, pero sí podemos empezar con alguno de estas etapas, que es lo primordial, debería ser el transporte público por las ventajas que tiene. Luego, los modos alternos de transporte público. Enseguida, el transporte privado y el transporte de carga, a su vez. Y los usos de suelo, o sea, el desarrollo urbano. Entonces, todo esto forma un círculo virtuoso en el momento que los podemos integrar y organizar. Lo que sucede generalmente es que solamente
tratamos de atender alguno de estos sistemas de manera aislada. Y eso es lo que genera los diferentes problemas de integración o desintegración que tenemos en la movilidad y en general en la estructura urbana. La recomendación 2 o el requerimiento número 2 es que esta política de transporte se tiene que hacer desde 3 niveles. La parte más importante, y luego quizás la que menos interés se les da, es la parte estratégica. Es decir, ¿cuál es la visión de ciudad que queremos? ¿Cuál es la visión del sistema de movilidad que necesitamos? Cuando tú tienes claro eso, lo planteas y dices, esto lo voy a conseguir en los próximos años y las administraciones que vienen van a ir en esta dirección. Ya se definió cuál es el modelo de ciudad, el sistema de movilidad que voy a implementar. En segundo lugar viene la parte táctica, que son los instrumentos que necesito desarrollar para aterrizar la parte estratégica, mi visión de ciudad. Entonces no se puede hacer una ciudad simplemente con buenos deseos, quizás de los políticos, ¿no? Sino que tienes que diseñar los instrumentos. Al final de cuentas, todos se pueden analizarse como agentes que toman decisiones, ya sean las empresas, el mismo gobierno, nosotros como ciudadanos, y hay maneras de orientar esas decisiones que estamos tomando. Por ejemplo, tenemos la ley de movilidad, tenemos en general la ley de movilidad y seguridad vial, y en cada estado tiene que haber una coordinación y es por ley entre esa ley general de movilidad y la ley de movilidad estatal, y luego eso permear hacia los municipios. En esa ley de cada estado pues se tiene que colocar el modelo de regulación, cómo se va a prestar el servicio de transporte público. Hoy se utiliza la mayor parte como concesiones, pero no es la única manera de resolver ese problema. Hay muchas alternativas para hacerlo. Entonces aquí se tienen que plantear cuáles son esos mecanismos con los que se puede mejorar el sistema de transporte público y regular el servicio. Y muchas veces eso pues ni existe, o si existe, hace 20 años que lo dejaron ahí plasmado y nadie les hace caso. Cuando preguntamos a una administración por dónde pasa la ruta o cuántas rutas tienes concesionados, muchos no saben. O si saben, el recorrido que hace la ruta que ellos tienen registrado no es el que hace en la realidad. Entonces ahí empiezan estos problemas. Y el asunto del financiamiento también se establece a este nivel táctico, ¿no? Que son regulaciones, son los instrumentos de planeación. Luego viene ya la parte operativa, que es la consecuencia de estas dos. Y la parte operativa es lo que vemos nosotros. Y si nosotros desarrollamos un nivel estratégico y táctico coherente, los resultados se van a dar de manera automática. Y si hoy tenemos problemas de transporte público, habría que revisar la parte táctica y estratégica cómo está, porque seguramente está desincronizada. Entonces, aquí en la parte operativa también no es que se haga de manera natural, ¿no? Tiene que haber un diseño de la operación, tiene que haber un control y una operación un control y supervisión del servicio. El requerimiento número 3 tiene que ver con lo que mencionaban hace un momento, no solamente responsabilidad de la autoridad pública, y aquí me parece que estamos fallando todos como ciudadanos porque deberíamos de exigirles más a nuestras autoridades. Entonces sí, tiene la responsabilidad porque tiene la atribución de tomar esas decisiones y regular el transporte, pero también tiene que haber un requerimiento y una exigencia de los ciudadanos, y eso es lo que se llama gobernanza, o debería ser la gobernanza, ¿no? Donde los ciudadanos participen en la toma de decisiones del gobierno y el gobierno los tome en cuenta. Entonces, si tenemos ese instrumento, entonces podríamos lograr una buena planeación y que se diseñen proyectos que realmente atiendan a las necesidades de las personas. Porque lo que vemos son generalmente propuestas que al final de cuentas no funcionan porque simplemente son ocurrencias, porque alguien dijo, esto se vería bien, pero nunca verificó que eso es lo que necesitaba la población. Entonces aquí tenemos una característica del transporte público que es un bien semipúblico, es decir, sí tiene una regulación y una planeación que tiene la autoridad pública, pero las demás etapas las puede concesionar, como es la prestación del servicio,
como es el mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, para este tipo de diseños que pueden ser de diferentes tipos, tiene que haber una regulación, que es lo que les mencionaba en la parte táctica. Por otro lado, necesitamos que haya una autoridad pública independiente. Se ha avanzado en algunos países, en algunos estados que ya tienen su agencia de transporte o tienen su secretaría de movilidad, etcétera. Pero falta, o sea, quizás esté creado, pero falta al gobernador o al que toma las decisiones cortarle el dedo y dejarle esa autonomía para que tome decisiones técnicas, no decisiones políticas. Y en la medida que separas eso, que es difícil que no digo imposible, pero es difícil que los gobernadores decidan hacer eso, porque eso les quita un elemento de control en el Estado. Pero sí hay casos en donde eso sucede, debería ser más autónomo. Y entonces, en la medida que sean las decisiones más técnicas, van a ser más exitosas. Y por el otro lado, otro problema que tenemos es el asunto de la conurbación. Y viva la autonomía, ¿no? Porque los municipios dicen, pues yo soy autónomo y aquí en mi territorio pues hace lo que yo digo. Necesitamos instrumentos que permitan de manera efectiva coordinar a los diferentes municipios que integran las zonas metropolitanas, que son creo que más de 50 según la última publicación del INEGI. ¿Sí? Entonces es un problema, y ya dijeron que hay el 50% de las personas que viven en esas zonas metropolitanas. O sea, son el 90% del 50% que vive en zonas urbanas. O sea, es el corazón del problema, ¿no? La parte 4 tiene que ver con los instrumentos de regulación. Entonces, a cada uno de esos niveles que les mencioné hace un momento, hay instrumentos que se tienen que diseñar, ¿no? Ahí he puesto los nombres, no los voy a leer, los dejo nada más. Y señalo que en la medida que esos instrumentos estén alineados, en la medida que esos instrumentos estén completos, entonces podríamos hablar de una política de transporte integral, que es lo que muchas veces nos falta. ¿Qué es lo que pasa? Que se va construyendo esto sin una lógica coherente, ¿no? De repente pues sacamos la ley, de repente pedimos que sean autobuses de piso bajo, de repente que sean eléctricos, pero no hay una coherencia en esa toma de decisiones. Así que necesitamos que estos instrumentos estén diseñados de manera coherente para que puedan funcionar y se puedan integrar en este sistema que deseamos. Finalmente, la parte 5 tiene que ver, o el requerimiento 5 es que tenemos que ir ya no a unos sistemas de transporte de super primer mundo. Lo deseable es que por lo menos estén integrados y a 3 niveles, por lo menos, ¿no? En la parte física, que haya infraestructuras dedicadas al transporte público, las paradas, que haya banquetas accesibles, decentes, etcétera, que haya un trazo definido para las rutas, que tengan dónde pernoctar las unidades en sus patios de encierro. La mayoría de las veces el chofer lo lleva a su casa y lo pone enfrente de su casa, y entonces eso genera un riesgo, ¿no? Y una serie de problemas. Entonces, todas esas infraestructuras dedicadas no los puede hacer solamente el concesionario, tiene que haber una coordinación con la autoridad. La parte de la integración operativa, ahí necesitamos tecnología, pero tecnología que funcione y tecnología que sea interoperable y además que las interfaces se hablen, porque muchos de los sistemas que tenemos en México sí tienen contadores, sí tienen tarjetas, sí tienen un sistema de monitoreo, pero no está integrada esa información. Entonces todo está aislado y no se puede hacer un buen programa, una planeación adecuada del servicio con los datos de la demanda y que cada día lo puedas ajustar, porque esa información no está integrada. Entonces hace falta que esta tecnología funcione de manera correcta. Y la parte de la integración tarifaria, que tiene que ver con la cuestión financiera, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestros sistemas de transporte sean durables en el tiempo? Que no sean una moda, que hoy pusimos un tren muy bonito, eléctrico, de todo lo que ustedes quieran, pero que al año siguiente o a los 5 años ya no hay recursos suficientes para mantener ese tren porque no había una demanda y no se justificaba esa decisión, esa elección tecnológica, ¿no? Entonces,
Perdón, ya se me acabó el tiempo. Bueno, pues ya las dejo con esto, era la última, disculpen. No hay problema. Ahora sí que me emocioné. Gracias. No hay problema. No estoy. Ahí se me cayó. Se destrabó. Bueno, muchas gracias al doctor Oscar por su participación. Continuamos con el maestro Roberto Emanuel Esqueda Sánchez, que es maestro en gestión educativa por la Universidad Autónoma del Estado de México, ingeniero en transporte y también es docente universitario en el Centro Universitario Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, es consultor en aplicaciones de ingeniería de tránsito y se declara afable con el transporte y amante del multimodalismo, ya que para él el transporte es una pasión y un sentimiento. Adelante, maestro. Maestro. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Aquí tiene, aquí lo pasa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que vinieron aquí a este evento de movilidad. Ya son 15 años que se ven haciendo y es muy agradable participar en diferentes partes. Bueno, ya les habían comentado previamente, vamos a platicar sobre lo que es el transporte. Yo creo que para comenzar nosotros tenemos que, primero, yo lo veo y les platico con la gente que convivo, que tenemos que ver un antes y el después del transporte, después del confinamiento que tuvimos, ¿no? El confinamiento, toda esta cuestión que pasamos, el transporte cambió en diversas circunstancias, ¿no? No es lo mismo el día de hoy que ustedes puedan transitar en un carro, ¿no? O en una bicicleta, y el día de hoy han emergido nuevos modos para moverse, ¿no? Como las bicicletas, las patines eléctricos, los monociclos eléctricos, ¿no? Ya la convivencia en el entorno que se tenía previamente. Antes, andar en bicicleta, andar en esas circunstancias no era algo como que adecuado, ¿no? El día de hoy, derivado de las características de esta pandemia, pues la movilidad ha cambiado mucho, ¿no? Yo, de alguna manera, la parte que nosotros tenemos aquí, o mucho de la agenda que nos tiene aquí a nosotros participando, pues la Agenda 2030, ¿no? Dentro de la Agenda 2030, pues hay 17 puntos, de los cuatro de ellos son enfocados al transporte, ¿no? Y a nosotros, como ingenieros, pues la pirámide de movilidad es una cuestión que tiene que mandar en todos los proyectos que se van a tener, ¿no? Técnicamente, eso es lo que nos va a llevar, ¿no? Las circunstancias el día de hoy, ¿no? No son como nosotros queremos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el peatón el día de hoy no es algo que se tenga prioridad, ¿no? Si tú ves un peatón y si tú quieres transitar como peatón, pues es muy imposible poder en las banquetas, ¿no? Es muy imposible poder cruzar una misma avenida, ¿no? Entonces, el entorno y el gestionar, y dentro de esta pirámide de movilidad, donde se les da la prioridad a lo que es el peatón, pues de alguna manera es un gran reto a seguir, ¿no? Lo segundo, que es la bicicleta, ¿no? El día de hoy ha habido emergente, y nosotros, ya lo comentaron, venimos de nuestra ciudad de Nezahualcóyotl, una ciudad que a nivel mundial salió en National Geographic como la mejor ciudad de traza urbana, y desgraciadamente de que es una ciudad de traza urbana, además tenemos 56 kilómetros de ciclovía, ¿no? De una conurbe que somos más de 1,300 nezatlenses, más o menos, antes de la pandemia, ¿no? Solamente tenemos un sistema de transporte masivo que es la línea 3 del Mexibus, ¿no? Y tenemos N cantidad de cuestiones que somos hasta a nivel mundial, ¿no? Ya ha ido Luchito Comunica a subirse a los mototaxis, ¿no? Que también es una gran emergente. Decían, ¿cómo se va a mover la gente para una cuestión colectora? Pues los mototaxis han sido una cuestión que se ha tenido que satisfacer las necesidades, ¿no? Allí es muy difícil que unas empresas, ¿no? Y al día de hoy, como saben, ya no es hombre camión, ahorita lo comentaban previamente, en esa zona conurbada con la CEMOV y la CEMOVI, han migrado de empresas de hombre camión a empresas concesionadas, ¿no? El sistema o el gobierno pone la infraestructura y las empresas ponen los autobuses o las vagonetas en lo que se va a tener, ¿no? Para el Estado de México, al final de cuentas, yo hablo del caso puntual, pues está situado el Mexibus en una avenida donde todavía no está, pues, totalmente el puro Mexibus que circula por ella, ¿no? Convive con diferentes unidades, con diferentes rutas, y eso al final de cuentas no hace de que un sistema que pudiera ser
de que punta de la evolución del transporte en esa tenga que tener una convivencia, ¿no? Y aunado a muchas circunstancias como lo que se vive en las características para poder moverse, ¿no? Es un sistema que viene desde Chimalhuacán y llega hasta la ciudad de Neza, ¿no? Hasta la Ciudad de México, ¿no? A nuestro mejor conocido Pantitlán, que todos los caminos llegan a Pantitlán, dicen por ahí, ¿no? Entonces, ahora Pantitlán, con esta cuestión que ha tenido mucha, la combinación de la línea 1, ¿no? La remodelación de la línea 9, en esta cuestión, ¿no? Hablaban aquí de la visión. Pues han tenido la oportunidad de esta línea emergente de la línea 9 de los metrobuses y mexibuses sobre el viaducto de la Piedad. Quien pensó eso fue un ingeniero de transporte, ¿eh? O sea, le volaron el camellón del medio, o sea, respetaron los 3 carriles más el carril del metrobús y el mexibus que conviven para poder pasar esa parte del viaducto Río Piedad, ¿no? Ya cuando llegamos a lo que es la parte del viaducto, pues ya no hay forma de poder hacer. Ahorita decían que es horizontal y debe ser vertical, ¿no? Y pues esas son esas cuestiones. Entonces el transporte público para nosotros el día de hoy pues no es una alternativa, ¿no? Porque ¿quién se va a subir al transporte público? Ponlo ahorita con ola de calor, ¿no? Van apretados, que te roban, que te suben a vender, ¿no? Que no es accesible, que aunque el sistema o muchos sistemas uno quisiera que fueran, yo lo voy a poner como ejemplo, ¿no? El tren suburbano que conecta muchas cuestiones. Es un sistema que está totalmente concesionado y un sistema privado con una concesión, ¿no? Entonces, ustedes se suben al sistema, al suburbano, es un chip diferente al metro, por poner una comparativa. O sea, tú te subes al suburbano, pagas tu tarifa diferenciada, ¿no? Que esa es la tarifa que debieran cobrar, ¿no? A lo largo estaba viendo unos estudios y hay un abono, ¿no? Desgraciadamente tenemos aquí y podemos disfrutar de la tarjeta de movilidad que el año pasado fue premiada por la mejor tarjeta para poder acceder a diferentes medios de transporte, que tenemos una tarjeta que ha podido homologar diversos modos de transporte, ¿no? Desgraciadamente en el Estado de México no ha sido así. Para cada uno de los sistemas tienes que tener tu tarjeta y eso denigra, lenta, ¿no? No todo es accesible, tienes que cambiar los plásticos, ¿no? Entonces, retomando lo del suburbano como ejemplo, ¿no? De lo que las tendencias que deberían de hacer, es que al final de cuentas, tú llegas ahí, es otro chip, ¿no? Hay seguridad, tú te puedes subir, ¿no? No tiene fallas, está limpio, no hay vendedores, ¿no? Tú puedes tener una buena accesibilidad, si tu tarjeta se bloquea, se falla, te atienden bien, ¿no? Puedes tomarlo desde un centro, un CETRAM como es ahí donde está Buenavista, a que te subas tú a Pantitlán, a La Raza, ¿no? A muchos lugares que también de alguna manera decían, pues también es parte de la que la infraestructura y el gobierno quiera realizar, ¿no? Como saben, la tendencia y estas circunstancias es pues que todas las CETRAM sean como las plazas, ¿no? El Mexipuerto fue de alguna manera uno de los primeros lugares donde se pudo hacer que los CETRAMs fueran combinación híbrido plaza comercial, que tú pudieras tener un recorrido y que tú pudieras acceder a diferentes modos de transporte, ¿no? Entonces, de alguna manera, los sistemas, ¿no? Y el día de hoy lo que se tienen son los DRTs, ¿no? Los transportes o los trenes de demanda de capacidad, ¿no? Como están haciendo en línea 5 de Monterrey, en línea 4 de Guadalajara. Aquí se ve la tendencia en el Estado de México es que se hagan unas cuestiones, ¿no? Ya no es el Metrobús, ¿no? En la Ciudad de México ahora ya son los cablebuses, ya le queremos quitar a Lima el lugar de la ciudad de los teleféricos, ¿no? Entonces, como decía, nos vamos a hacer de alguna manera acorde a las características, pero no tenemos o no se tiene una visión, no se quiere tener de alguna manera el poder decir, yo lo manejo así, yo de alguna manera la pirámide para nosotros es sobre lo que nos tenemos que basar, y al final de cuentas pues el transporte público que es un gran panorama para poder nosotros realizar estas características, ¿no? El vehículo compartido aquí no se puede hacer, ¿no? O sea, ni simplemente primero la seguridad, ¿no? Ni un Uber nosotros lo compartimos, o un Waze como una aplicación que hoy también puedes compartir un viaje, no lo hacemos. O sea, de alguna manera las circunstancias que tenemos el día de hoy en el entorno del transporte han tenido que sean diferentes, ¿no? Y el vehículo motorizado privado, pues ahora ya el día de hoy queremos ganarle a la India con las motocicletas, ¿no? Hay más motocicletas que bicicletas, ¿no? Es una tendencia, eso de alguna manera nació después del confinamiento, ¿no? O sea, de alguna
manera la alternativa por todas estas características de la pandemia, en la cual lo confinaron más de 2 años, hizo esa tendencia de que las bicicletas, después los patines eléctricos, y hay una desregularización de esas cosas que al final de cuentas uno va a hacer, ¿no? O sea, ustedes conviven, ya las bicicletas van tercer, cuarto carril. No, yo no estoy en contra de los ciclistas, pero sí la educación en esas circunstancias tiene que cambiar el chip de la gente, ¿no? Retomando lo del suburbano, ustedes entran y es otro chip, llegan al metro y es otro chip, ¿no? El metro falla, de alguna manera siempre se descompone, ¿no? Hay muchas fallas en esa cuestión y eso es no solamente de ahorita, es un mundo de cosas que al final de cuentas el transporte, ¿qué es lo que se va a tener? Bueno, las alternativas para nosotros es de que la planificación, ahorita lo hablaban, o sea, que los gobiernos tengan una misma visión para esas circunstancias, y el diseño, ahorita venimos platicando, pues ahora ya no hay para dónde irnos, ¿no? Y ahora toda la tendencia es de que todo vaya para arriba, ya no hay forma de poder hacer ciertas cosas, ¿no? El Ermita, que el trolebús elevado, ¿no? Ya no hay forma de expandirse, se lo tiene que hacer todo hacia arriba, y la construcción de diferentes cuestiones, ¿no? Hablaban de la ley de movilidad, ¿no? El Estado de México quiere hacer, ¿no? 100 cosas ahorita para este plan Colibrí, hay 100 cosas o 100 cuestiones puntuales. La Ciudad de México, como pues evolución de muchas cosas, ¿no? Del transporte, es una de las primeras ciudades donde se implementó el Metrobús, ¿no? En la pues avenida más que más se circuló, pudieron de hacer esas cuestiones, ¿no? La implementación de calles completas, ¿no? Que es una tendencia que se va a tener para la planificación, ¿no? Que puedan convivir en diferentes cosas, los diferentes modos de transporte, pero el día de hoy la planificación de las vialidades no han tenido la capacidad de poner todas esto. Bueno, ¿para qué nos va a llevar todas esas circunstancias? Para que esto sea sostenible. Ya saben que sea sostenible, tiene que entrar 3 cosas: que sea factible económicamente, la planeación y que la gente pueda tener, ¿no? Y al final de cuentas, dentro de esas características o de estos elementos, pues necesitamos que pues toda la gente de alguna manera quisiera participar, ¿no? Quisiera de alguna manera entrar. Ustedes quieren venirse para acá, muchos agarraron Uber, muchos agarraron vehículos privados, ¿no? Pocos llegaron en transporte público. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el transporte público el día de hoy nunca has tenido la satisfacción. Todos decían, ustedes van a hacer una encuesta, de alguna manera es como el entorno, ¿no? Ahorita que está haciendo mucho calor, luego cuando hace mucha lluvia, ¿no? La tendencia, ¿no? Para nosotros, o la descarbonización, ahorita lo comentaban, pues en Europa, ¿no? Ya en el siguiente año, el 2025, ya no va a haber vehículos, o no van a construir, o no van a querer de alguna manera ya hacer vehículos con combustión, ¿no? Entonces, el reto que se va a tener para esas cuestiones, ¿no? La implementación de muchas, por ejemplo, ya el Metrobús hizo la línea 3 totalmente eléctrica, ¿no? Que cambió esas circunstancias a lo que se va a realizar, pero todo el entorno para que se pueda operar, todo el entorno para que se pueda tener, no solamente es de que se quiera, sino también tener la infraestructura, implementar, adecuar, ¿no? A lo que se va a realizar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Pues el transporte, de alguna manera, o los elementos para esto son circunstancias acorde a la necesidad. Yo decía, ahí en esa podemos hacer muchas cuestiones, y de alguna manera por cuestiones políticas y de sociedad y de todo lo que se tiene, no se ha podido realizar algo adecuado, no tenemos un sistema, no hay, por ejemplo, ahí se hicieron estudios porque participamos para que el sistema Ecobici se implementara ahí adentro, ¿no? Y no es así, o sea, de alguna manera es que el uso de la ciclovía pues solamente por particulares. Entonces también es de que vayamos sobre el mismo camino, ¿no? De que tengamos de alguna manera la Agenda 2030 y todo lo que es la tendencia del transporte vaya enfocada a eso, ¿no? Pero pues que todos tengamos el mismo chip, que todos vayamos en la misma línea, ¿no? Y como dicen, pues ese es el camino que se va a tener, y es largo, ¿no? Pero no imposible, ahorita lo decía, nada más es que haya voluntad de la gente y que la gente quiera, ¿no? Que también tú quieras de alguna manera poder comprar tu bicicleta, que no sea por moda, hay muchas cosas que se hacen por moda, ¿no? Pero no es así. Entonces, si el entorno mejora, los elementos mejoran, pues nosotros nos vamos a arriesgar a agarrar una bicicleta, nos vamos a arriesgar a agarrar un monopatín, ¿no? Entonces, se empiezan a descontrolar estas cuestiones y el entorno de la movilidad no es así. Entonces, es retos muy grandes, ¿no? No imposibles, de alguna manera son características que nos van a tener, y es
parte de lo que nosotros podemos compartir. Les agradezco su tiempo y que nos hayan escuchado. Gracias. Ya, Samuel, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias al maestro Emanuel Esqueda. Continuamos con el ingeniero Jorge Costica Aguilar. Él es licenciado en Ingeniería de Transporte, egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas UPICSA, con especialidad en transporte urbano. Fue director operativo del organismo Metrobús, encargado de la planeación, acompañamiento técnico en proyecto ejecutivo y construcción de las líneas. Cuenta con una carrera profesional de más de 35 años de especialización en las áreas de planeación del sistema de transporte público. Y por último, es socio fundador de Coxval, Ingeniería del Transporte y Auditoría SADCB. Esperamos nos pueda compartir un poco de Coxval y aprender de su conocimiento. Gracias. Gracias. Pues buenos días a todos, buenas tardes más bien. Les agradezco infinitamente la atención. Y antes que nada, bueno, pues agradecer la invitación que nos hacen a participar en este congreso. Y la otra que quiero compartirles el orgullo que me da el estar en mi alma mater, ¿sí? Yo soy politécnico, no solamente estudié, sino también defendí los colores, por ejemplo, el fútbol americano. Y entonces eso me hace sentirme muy orgulloso de estar aquí con ustedes y compartir algo de lo que en algún momento hemos estado trabajando. ¿Y me hacen favor de la presentación? Como bien se comentaba, de alguna manera... ¿Nos mueves? Le ayudo en estos. Okay. No pasa. Bueno, comentarles que en este sentido coincido de alguna manera con los que me precedieron en la palabra, desde el punto de vista de que la calidad puede ser un tema verdaderamente subjetivo, ¿sí? y que va a depender también de las percepciones de la gente, pero no solamente las percepciones, sino las necesidades puntuales de los usuarios. En particular, a mí me parece que es un tema que depende mucho de los entornos. También tenemos que considerar que no solamente es un hecho de los entornos, sino que evidentemente también tiene que ver con las voluntades políticas, ya lo había comentado hace un momento, las voluntades políticas de los gobiernos, que también se tengan recursos necesarios para hacerlos, porque al final de cuentas el problema es que de pronto llegan muchos gobiernos, nos ha tocado la posibilidad de estar en muchos lugares, en muchas partes, en donde tienen la necesidad de hacer una serie de mejoras en el transporte público, sobre todo, que a mí me parece que el transporte público es muy democrático. Si das un buen servicio, la gente se sube con independencia del nivel socioeconómico que tenga. Les comparto una experiencia que tuvimos cuando estuvimos haciendo el Metrobús en la línea 1, que a mí me tocó desde hacer los estudios. Tuvimos un conflicto con la CANIRRA, que es la Cámara Nacional de Industria Restaurantera, sobre insurgentes, hay muchas, ¿no? Entonces, decían, es que ya nos van a quitar las bahías en donde estaba el ballet parking. Voy a decir que diga cada uno. No, vamos a que construyan unas. Y entonces una de las cosas que se fue dando es que la gente ya usaba el Metrobús para irse a los restaurantes, porque ya no tenía la necesidad de usar el servicio. Entonces bajaba y se metía a los almendros, se echaba unos tragos y se regresaba ya a su trabajo, ¿no? Recibimos una felicitación al respecto de esa situación. Y así como eso, bueno, se van dando cuestiones muy puntuales, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo la línea 4, el tema con los ambulantes, ¿sí? El poder desalojar, por ejemplo, Salvador, Belisario Domínguez, toda una serie de cosas, implicó una serie de gestiones muy fuertes, más de 400 reuniones entre traperos, comerciantes no formales, los formales, toda una serie de cosas. Los hoteles, por ejemplo, que estaban acostumbrados a que se formaran ahí sus autobuses para que esperaran a los pasajeros. Una serie de circunstancias ahí muy no se refleja acá. Entonces, gracias. Y entonces, yo lo que quiero comentar es que hay muchos entornos. Por ejemplo, el tema del Metrobús en la línea 1. Hoy por hoy es la línea mucho más cargada de muchos sistemas, no solamente de la Ciudad de México, sino de muchos lados.
Estamos hablando de que transporta más de 510,000 pasajeros, o sea, en muchos sentidos transporta más que inclusive que hasta algunas líneas de metro, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de que tienes 14, 15,000 pasajeros hora sentido y que eso lo tienes que atender con diferentes rutas, ¿sí? Tienes un intervalo de 55 segundos entre un autobús y otro, entonces es difícil regular, y si eso le sumas que hay semáforos y una serie de cosas. Hay muchas bondades en ese sentido, porque las estaciones pues, tienen accesibilidad, ¿sí? Los autobuses fueron diseñados de manera específica para atender esa misma necesidad, ¿sí? El acceso a nivel, las guías táctiles, las alarmas para el conductor, etcétera, 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 ¿no? Entonces todo eso se fue dando. Evidentemente se van creando otros conceptos, como ya lo mencionaban hace rato. La línea 3 fue la primera línea que se hizo con el concepto de calle completa. ¿Qué se refiere a hacer a calle completa? ¿Sí? Desde paramento a paramento, cambiar banquetas, alumbrado, alcantarillado. Si había la necesidad de cambiar, por ejemplo, las líneas de agua, había que cambiarlas, el drenaje, todo ese tipo de cosas. Entonces vas creando también un entorno de mejora al nivel de donde va circulando y obviamente la calidad de vida. Un dato que tuvimos cuando estuvimos haciendo la línea 7, que ya la terminamos, que se inauguró, sobre todo en la calle de Misterios, que es donde se hace el doble sentido, tuvo una sobrevaloración en el caso, por ejemplo, de las rentas y la venta de los departamentos o los precios. Más o menos subió como entre un 10 y un 15% la plusvalía de la zona, simplemente por el hecho de que pasara el Metrobús por ahí. Entonces, también estamos hablando de que los niveles de calidad para la gente son diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en el caso, por ejemplo, de la línea 7, desde la mañana teníamos el tema del aire acondicionado. Había mucha gente que te lo agradecía infinitamente, pero había gente que decía, me subí, me enfermé, págame mis medicinas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no? Entonces, sí, ahí te mando un termómetro, compadre. Entonces, y por ejemplo, otro entorno que es también algo muy que se hace de que precisamente la calidad tiene que ver mucho con la parte del entorno, que tu servicio se adapte. Por ejemplo, en el caso de la línea 4, había muchas restricciones por temas de construcción, sobre todo el centro histórico, no sé si ustedes lo sepan, seguro, si no, yo se los digo, si no lo investigan, pues, pero el asunto es que tiene dos perímetros, un perímetro A y un perímetro B, que tiene restricciones para construcción, ¿sí? Y entonces, considerando todo ese tipo de requisitos y situaciones, pues se hace la línea 4, ¿sí? Con un concepto de estación abierta, ¿sí? Con cobro a bordo de los autobuses, pero sin dejar de tener ese espíritu de accesibilidad, ¿sí? Sin dejar de tener los elementos que un BRT, que en ese momento debe tener, ¿sí? Trasciende esta situación porque una de las cosas, en principio se fue dando como una moda, el hecho de que cada ciudad quería tener su BRT, el Acabús, el Conejo Bus, en Tuxtla Gutiérrez se implementó uno que se llamaba así se llamaba el Conejo Bus. Entonces, porque allá los tuxtleños les dicen conejos, entonces el Conejo Bus. Bueno, me pareció muy chistoso, ¿no? Pero bueno. Entonces, para serles honestos, fíjense, nada más les voy a dar unos datos. Cuando iniciamos la operación de la línea 4, teníamos dos servicios, la ruta norte y la ruta sur, y un servicio de shuttle hacia el aeropuerto. En ese entonces iniciamos alrededor de 37,000, 40,000 pasajeros, que ya el ingeniero Fernando Cero me puede corregir, que era el gerente operativo. Y estamos hablando de eso, hoy tiene 107,000 pasajeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque también obedeció a una necesidad manifiesta, una necesidad importante. La gente se mueve, y si ustedes se suben a cualquier autobús de los de la línea 4, tiene portabultos. ¿Por qué tiene portabultos? Pues porque a alguien se le ocurrió poner los portabultos, porque la gente va a comprar, ¿sí? Se sube con sus bultos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es que iniciamos operando alrededor de 56 autobuses, 56, 55, ¿no? Mi querido Fernando. Y hoy se tienen 109 autobuses, ¿no? O sea, el crecimiento que ha tenido ha sido un crecimiento exponencial, pero sobre todo derivado de la necesidad que se ha ido monitoreando y de alguna manera actualizando ese tipo de cosas. Bien, hasta aquí esto es un entorno urbano, padre, la ciudad es muy compleja. Ahorita que yo venía para acá, nos cerraron Insurgentes a la altura de Buenavista, y ya sabrán ustedes el relajito que se hace, ¿no?
Al final de cuentas es un tema en donde la ciudad es una ciudad muy viva, que prácticamente todo lo que le pones se lo come, ¿no? Pero precisamente por eso hay que estar muy atentos. Lo que les voy a mencionar prácticamente al final de esta intervención, esta modesta intervención, son cosas que hemos venido manejando desde hace muchísimos años, pero que desafortunadamente no se les ha dado seguimiento o simplemente no se han hecho. Bien, cambiamos de entornos. Transporte regional, ¿no? Me tocó estar el año pasado haciendo algunos estudios en el interior de la República, que a la gente no le gusta que diga el interior de la República, sino pues, los estados. Y entonces encuentras otra realidad, ¿sí? Porque hay otra necesidad, hay otra circunstancia que se presenta. Y la gente, dice el dicho que, tratando de hacer una analogía, que el dinero más caro es el que no se tiene, ¿sí? Voy a hacer una analogía, el transporte más deficiente es el que no se tiene, ¿sí? Si tú tienes una opción de transporte, esa va a ser probablemente no la mejor, pero sí la que tienes disponible, porque te vas a poder mover, vas a poder llegar, ¿no? Me ha tocado estar en muchos estados, en muchas ciudades, en donde crean una unidad habitacional por allá, lejos, pero ¿qué creen? Se les olvida poner transporte urbano, se les olvida poner la facilidad de moverse, y resulta ser que al paso de los años, pues se vuelven ciudades fantasmas, ¿sí? Tú las visitas y ya algunas están quemadas, ya no tienen puertas, ya se las robaron, las ventanas, y ya, simplemente el desarrollo no tuvo el éxito que se espera porque no había transporte urbano. Algo que mencionaban hace rato mis antecesores era precisamente eso, tratar de integrar los desarrollos urbanos con el tema del transporte público. Aquí estamos hablando de que en su momento nosotros encontramos ahí una demanda de 85,000 pasajeros. Los intervalos de paso pues, eran muy variables, más o menos unos 219 vehículos que eran los que estaban ahí. Se utilizaban muchas cosas, o sea, teníamos autobuses foráneos, interurbanos, vagonetas, ¿sí? Camionetas adaptadas y mototaxis, integrados en todo un sistema, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes todo lo que se necesita para sostener eso. Las autoridades, créanme que creo que tenían muy poca intervención en ese sentido. Entonces, quien lo hacía de alguna manera, pues eran los transportistas, pero también a solicitud y a demanda de los usuarios. Les voy a poner algunas imágenes. Por ejemplo, este es el entorno. Estamos aquí hablando, por ejemplo, que estábamos haciendo un análisis desde Coatzacoalcos a Salina Cruz, ¿no? Y cómo se va moviendo en todas las poblaciones principales que vamos teniendo, ¿no? ¿Sí? Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo en algún momento dado, pues hay una necesidad que se mueve de Salina Cruz a Ixtepec, por ejemplo, ¿sí? La necesidad que se tiene de moverse de un punto a otro, ¿qué creen? Que es la más baja, ¿sí? Es la proporción más baja. Pero lo que se va dando en el intermedio, eso realmente es lo que realmente vale la pena. Y entonces, estos son el tipo de cosas que tiene uno que estar monitoreando como autoridad. Como decía un filósofo que conocí, que es muy amigo mío, decía, a veces hay que ser borracho y a veces hay que ser cantinero, ¿no? Me ha tocado ser las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, he sido muy mal cantinero y muy buen borracho. Entonces, y bueno, y también en ese sentido, cómo se va distribuyendo la demanda, ¿no? Cómo va uno identificando ese tipo de cosas. Esa es la parte fina, ¿sí? Que nos va a dar pie a poder diseñar algo o proponer algo en pro de la necesidad del usuario, ¿sí? Miren, por ejemplo, una terminal así como esa, ¿no? Casi al aire libre, ¿sí? En donde al final de cuentas, esto es lo que cumple la necesidad del usuario. No estoy diciendo que dejemos al tema a la deriva, simple y sencillamente hay que tener una visión de adaptar las cosas al entorno y a las necesidades del usuario. Eso de alguna manera le va dando la percepción de la calidad. ¿Cumple con mis requerimientos? Sí, está bien. A lo mejor el mejorar el espacio donde haga la maniobra de ascenso y descenso para la gente del interurbano, pues yo creo que valdrá mucho la pena. Esas son las cosas en las que se tiene que fijar la autoridad. Miren, por ejemplo, esa vagoneta, ¿sí? ¿Sí le hace falta una lavadita? Claro que sí. Entonces hay que poner un autolavado, miren, ya lo pusieron. Pero entonces viene el aglomeramiento de la gente, ¿no? ¿Por qué tenemos esas adaptaciones? Porque la gente ahí necesita moverse con bultos, ¿sí? Además de tener la necesidad, porque hace
el comercio en los diferentes pueblos, ¿sí? Y también compra cosas y, en fin, tiene un intercambio muy fuerte. Que es de verdad, algo que nos llama mucho la atención, que ellos le llaman el transporte mixto, ¿no? Que es para pasajeros, ¿verdad? Sí, que es para pasajeros y para mercancías, ¿sí? Porque se sube la gente con sus bultos, 3 o 4 bultos los bultos. ¿Por qué? Pues porque va a Ixtepec, porque va a Chivela a hacer el intercambio, a vender su pescado, a comprar frutas. Es una serie de situaciones. Y este transporte, si lo vemos aquí en la ciudad, no, nos desmayamos. ¿Sí? No, porque ay, qué dignidad. No, la gente en esos entornos la necesita. Y por ejemplo, están mis muchachos que estuvieron por ahí asoleándose, ¿verdad, Fer? ¿Verdad, Yami? Bueno, entonces, traje porra. Entonces, esta es una situación que tiene mucho que ver con la necesidad manifiesta de los entornos. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver los temas urbanos y una serie de cosas. Tienen, por supuesto, un chistecito, porque además son muy complejos. Hay que estar gestionando entre muchos actores, ¿sí? Y la parte política, yo estoy mucho de acuerdo con lo que comentaron hace rato, que tiene que separarse la parte técnica de la parte política. Sin embargo, no siempre se puede, porque por supuesto los gobiernos siempre apuestan a un beneficio político cuando hacen algún proyecto, ¿sí? Pero evidentemente hay que darle un espacio relevante, importante. Nos tocó estar alrededor de 15 años en el Metrobús, nos tocó implementar las 7 líneas que hoy funcionan, y tuvo que ver mucho esa parte, ese respeto a la parte técnica, ¿sí? Sin dejar de tener un tema de carácter político. ¿Sí? Miren, por ejemplo, los mototaxis. Ahí es una necesidad, llegas a un punto. ¿Y cómo llegas a la ranchería? ¿No? ¿Cómo lo haces? Los mototaxis cumplen con una necesidad. ¿Sí? Elementos comunes. Identificar y cuantificar y reconocer la demanda de servicio en sus características de tiempo y modo, básicamente. En este mismo contexto, identificar las prácticas operativas con las que se cumple o con las que se atiende esto. ¿Qué queremos decir con eso? ¿A qué horas empieza a salir la gente? ¿A qué horas regresa? ¿En qué momentos baja la demanda? ¿Sí? ¿Y qué hace el transportista? Los transportistas, y creo que aquí hay muchísimos, Javiercito, ¿no? Son gente que a lo mejor el tema técnico no es que lo desconozcan, sino simple y sencillamente la experiencia que les va dando el tema de que ahora hago esto y si me funciona, pues lo sigo haciendo, pero si no me funciona, entonces lo quito. El ensayo y error es lo que va dando. ¿Cómo creen que nacieron todas las rutas que hoy subsisten en ese ejercicio? Las autoridades responsables deben tener claridad sobre las necesidades de los usuarios. Normalmente no la tienen, ¿sí? Dejan de alguna manera que el transportista sea quien atiende esa necesidad, ¿sí? Pues rayaste bolas, compadre, tú me prestas el servicio porque además se están quejando. Sí, pero ¿tú qué haces como autoridad? ¿Sí? ¿Conoces la demanda? ¿Conoces cómo se mueve? ¿Conoces cómo varía? No. Y esto es algo que se viene manejando desde hace muchísimos años, pero que desafortunadamente, cuando entra un nuevo gobierno, pues mi cuate el Pitirijas, que medio le sabe que fue chofer, vete, compadre, te haces director general de transporte, ¿no? Así pasa, desafortunadamente. Hay una formación técnica muy limitada. Entonces, pues por ahí los invito a ustedes, chavos, que se apliquen, por favor. Pues. Involucrar en los procesos de revisión y mejora de los servicios de los prestadores de servicio para crear compromisos de atención. Normalmente, como les digo, se trabaja en todo el mundo por el separado, y entonces, pues lo que haga el transportista está bien, ¿sí? Porque no sé ni siquiera. Las iniciativas, los contextos de planeación, de implementación, tienen que venir de la autoridad, porque son ellos. ¿Por qué creen que se llama concesión? Porque conceden el derecho de explotar ese servicio a un privado, pero realmente la responsabilidad le corresponde a la autoridad, ¿sí? Y la autoridad no está en muchos sentidos pensando en que tiene que, por ejemplo, lo que comentaban hace rato también, las tarifas nunca alcanzan, nunca van a alcanzar. Entonces, de ahí tiene que venir un proceso de que los gobiernos tienen que poner su parte también, ¿sí? No necesariamente cuando hablas de subsidio, de apoyos, de subvenciones, de lo que sea,
no tiene que ver nada con cuestiones de corrupción, simple y sencillamente de atender una demanda, una necesidad de la gente, ¿sí? Entonces, si tú quieres tener un buen servicio, ¿por qué creen que el Metrobús cuesta 6 pesos? Pues porque tiene un soporte financiero en ese sentido. Si no, estuviera costando 15, 16 pesos, ¿sí? Hay ciudades, por ejemplo, en Torreón, Coahuila, están pensando en subir la tarifa a 17 pesos. ¿Aguantaremos aquí una tarifa de esa naturaleza? No, ¿verdad? Ya me están diciendo que ya me vaya, ya me voy. Crear áreas eminentemente técnicas, lo que comentábamos hace rato, no hay formación profesional, ¿sí? Contar con un marco regulatorio que garantice la prestación del servicio de acuerdo con la necesidad del usuario, que eso es una parte muy relevante. Realizar el seguimiento permanente de la operación, no nada más estar hablando de que voy a hacer, no, todos los días hay que estar ahí presente, viendo si se cumple o no con la demanda, si el autobús salió o no salió, si llegaron con su destino, si se están respetando las rutas. Crear una infraestructura que ofrezca los requerimientos mínimos de atención a los usuarios. Fíjense que una de las cosas que puede ser muy sencillas, ¿sí?, es establecer puntos de ascenso y descenso, ¿sí?, darle prioridad de circulación al servicio de transporte. No tiene que ser exclusivo, puede ser prioritario y puede ser compartido, pero tendría que darse esa parte. Con eso creo que estaríamos resolviendo muchas de estas cosas. Luego, desarrollar y promover proyectos de carácter integral en el que se incluye la vinculación del desarrollo urbano, la seguridad pública, suministro de servicios municipales y la infraestructura. Normalmente todo el mundo se maneja por separado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues creo que son lo que podría en un momento dado darle ese proceso de calidad al transporte público. Les agradezco infinitamente su atención y muchas gracias. Vamos a los órdenes. Bueno, pues agradecemos al ingeniero Costinica por su participación, a los 3 panelistas por su amplia expertise que nos han compartido, y nos queda ese reto, ser una ciudadanía activa, participativa, para exigir unas mejores condiciones en el transporte público que nos conlleve un bienestar social. Muchas gracias por su atención y haber estado presentes en esta mesa de requerimientos de transporte público para un transporte de calidad y sustentable. Gracias.